Muy buenas, gente. Hoy os voy a explicar cómo podéis hacer cortes totalmente limpios en cualquier situación. Vais a ver que es tremendamente sencillo. Simplemente hay que entender la forma, digamos, extravagante con la que trabaja ZBrush. Así que vamos a ello. Bien, supongo que la mayoría ya conocéis que con control mayúsculas podemos abrir este panel de brochas de corte. El problema es que cada una de estas brochas va a tener ciertas situaciones en las que no trabaja bien. De ahí que pues, al final haya surgido este vídeo. Entonces, para entender cómo funciona cada una de ellas, vamos a hacer 4 copias y vamos a moverlas. Es decir, vamos a ver qué ocurre en cada una de esas situaciones. A ver, y así. Perfecto. Muy bien. Vamos a moverlo un poquito más, que se me ha quedado corto. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la más evidente. Es decir, vamos a utilizar la brocha de clip. Sería el corte más tradicional. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, clip curve. Vamos a dejar esto solo. Y vamos a ver qué ocurre cuando hacemos un corte, así en curva. Fijaos, el corte parece totalmente limpio. Esto es porque lo que está haciendo es una especie de proyección. Empuja toda la malla y por lo tanto, mientras esa malla es más ancha que el corte, no tenemos problema. Pero fijaos, si por ejemplo el corte lo hiciéramos en la parte más estrecha, lo que ocurre es que tenemos como una especie de halo, ¿entendéis? Porque lo que hace es eso, ese corte en realidad lo que está haciendo es empujar, a ver, si lo meto así, empujar toda la malla en ese plano que habíamos cortado, ¿veis? Así de sencillo. Por lo tanto, clip curve, en el momento en que tenemos menos geometría de la que cortamos, es una herramienta que no nos sirve. Siguiente, vamos a ver, en este caso vamos a utilizar la siguiente brocha de corte, que sería trim curve. Trim curve, en verdad, sí que hace un corte muy bueno cuando el corte es recto, como veis, totalmente limpio, y lo que hace es una retriangulación. El problema es que esa retriangulación, en el momento en que el corte es curvo, nos va a generar como una especie de panza, ¿entendéis? Problema precisamente de hacer esa retriangulación, es decir, él no lo entiende como una proyección, como si lo hacía en el caso de clip, y por lo tanto, pues digamos que intenta ir a la superficie que menos gasta, ¿no? Lo de la economía, del esfuerzo, por llamarlo de alguna forma. Es decir, no nos volvería a servir. Entonces, ¿qué ocurre si, por ejemplo, pues ya por terminar con la brocha de corte, utilizamos Slice? Slice hace exactamente lo mismo que Trincourt, pero se queda un paso atrás. Es decir, ese corte lo que hace es dividirnos en poligrupos, podríamos desactivar uno, es decir, nos quedamos con esta parte, como veis es hueca, y podríamos cerrar con distintas opciones, pero ese cierre sería de nuevo una retriangulación y por lo tanto volvería a aparecer esa panza. Es decir, de nuevo, no nos sirve esa brocha. Entonces, ¿cómo podemos hacer un corte totalmente limpio en cualquier situación? Pues vais a ver que es más sencillo de lo que parece. Vamos a coger esa cuarta esfera y vamos a hacer un corte con trim curve. Es decir, volvemos a hacer ese corte, así. En este caso vamos a hacerlo más ancho y fijaos, vuelve a aparecer esa panza. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es generar un loop alrededor de esa panza. Es decir, nosotros ahora vamos a coger la herramienta, lo que es la máscara, vamos a quedarnos solo con ese poligrupo, con control mayúsculas. Vosotros podéis aislar un poligrupo y vamos a sombrearlo. Muy bien. Entonces, con esto sombreado, nosotros podemos ir aquí a geometría y podemos ir a Edge Loop. Y fijaos, vamos a tener esta opción, Edge Loop Masked Border. Cuando le damos, ¿qué es lo que ocurre? Fijaos, ¿qué genera? Ah, fijaos, y esto va a venir bien. Siempre va a estar a la parte externa del poligrupo sombreado. Nosotros no nos interesa eso, nos interesa en la parte interna. Por lo tanto, control Z, hacemos, en este caso, lo que vamos a sombrear es esta parte, como veis, sombreamos esto, y ahora cuando hagamos ese Edge Loop Masked Border, el loop va a quedar aquí, ¿entendéis? Dentro de esa, digamos, esa panza. Por lo tanto, nosotros ahora, de nuevo, podemos aislar esto, volvemos a sombrear y vamos a mover solo esto. Es decir, nosotros tenemos sombreado todo menos esa panza. Ahora, lo movemos en el eje de ese corte. Como veis, vamos a hacer, digamos, un desastre en esa geometría, pero vamos a aprovechar entonces de ir aquí a modificar topología y vamos a hacer ese espejo. En este caso, como veis, estamos en el eje Z.
activamos Z, desactivamos X y hacemos Mirror and Well. Y fijaos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Aquí, a ver, voy a dejarlo así. Perfecto. Como veis, ahora el corte es totalmente perfecto y la superficie, lo que tenemos es un estiramiento. Ha creado ahí esa soldadura y ha dejado la superficie totalmente limpia. Es un polígono totalmente perpendicular a esa línea de corte que habíamos generado. Por lo tanto, ahora simplemente vamos a suavizar un poquito para que quede más limpio y ya tendríamos nuestro corte perfecto para cualquier situación. Da igual que tenga más o menos geometría, que sea curvo, que sea recto, siempre vamos a tener esa última posibilidad de hacer el corte totalmente limpio. Vamos a cambiar el material para que se vea más claro. ¿Veis? Simplemente es eso. Ya podríamos limpiar, podríamos hacer un Z-Remiser, pero el corte, repito, es exacto y sin cambiar nuestra superficie. Entonces, pues ya veis, una forma un poquito absurda, ¿no? De tenemos que rebuscar un poquito, pero pues nos da esa posibilidad, ¿no? De hacerlo exacto. ¿Entendéis? Sin los defectos que tienen las demás. Entonces, de nuevo, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en los siguientes. Un abrazo, gente.